Bien, bienvenidos todos. Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos da de retomar estas lecciones bíblicas, esperando que sean de bendición para todos. Vamos a tener un tema muy importante, muy interesante. Los invitamos a que abran su palabra y vamos a estar muy atentos. Hoy vamos a tener la bendición de que nuestra hermana Francis nos comparta esta lección, esperando que sea de bendición a todos. Dios los bendiga. Amén. Buenas tardes y bienvenidos. Paz a todos. Vamos a iniciar con la lección de esta tarde, como bien dice nuestro pastor, retomando después de la cena del Señor, después de haber vivido momentos muy preciosos, retomando nuevamente nuestras lecciones. Ya estamos por concluir las primeras 12 y bendito sea Dios por ello. Bendito sea Dios, porque a través de esto de estas lecciones estamos recordando y aprendiendo cosas nuevas y valiosas para nuestra vida. El día de hoy vamos a tener la lección que se titula Cómo tener un concepto correcto de Dios. Ese es el título de la lección y es la penúltima ya del primer grupo de 12. Vamos a iniciar con la introducción que dice así. Son dos preguntas que son para nosotros, dos preguntas que creo que sería bueno que nosotros mismos nos las contestáramos, pero dicen así, dice, ¿te importa lo que las personas cercanas piensan de ti? ¿Te gustaría que ellos tengan un buen concepto de ti? Y pues contestando, yo personalmente, hermanos, yo creo que sí, ¿verdad? A todos nos gusta, o nos interesa, o nos gusta, ¿verdad? Que las personas, aquellos a quienes amamos, o aquellos de quienes nos rodeamos, tengan un concepto bueno de nosotros. Que lo que queremos nosotros, pues, es que nos tengan en una buena estima, que vean en nosotros, ¿verdad? Un ejemplo, que vean un buen testimonio, que vean, ¿verdad? Que somos honestos, que somos unas buenas personas en general, ¿verdad? Yo creo que sí, a todos nos gusta, ¿verdad? Nos importa esto de que haya un buen concepto de nosotros. Y dice, en cierta ocasión Jesús preguntó a sus discípulos, ¿ustedes qué piensan acerca de mí? Y guiado por el Padre, Pedro contestó, tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, según Mateo 16, del 13 al 17. Los discípulos sabían perfectamente que ellos seguían al Hijo de Dios. Ellos no tenían duda de esto, ellos tenían a Jesús en el concepto correcto, pues estaban ellos viviendo y viendo todas el evangelio que él estaba llevando en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, todas las predicaciones, el cómo sanaba, cómo alimentaba a tantas personas. Entonces, ellos sabían que Jesús no era cualquier persona, sino que ellos sabían perfectamente que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios, del Dios viviente, ¿verdad? Como lo dice en Mateo 13. Ellos estaban pues convencidos, ¿verdad? Y ciertos de esto. Dice la siguiente pregunta, dice, ¿qué piensas tú? Bueno, ¿qué piensas acerca de Dios? ¿Cuál es tu concepto de Él? ¿Qué piensas? ¿Qué pensamos? ¿Qué pensamos nosotros acerca de Dios? ¿Cómo lo conocemos? ¿Cómo lo sentimos? ¿Cómo se ha manifestado en nuestra vida? ¿Qué es lo que pensamos de Dios? A lo largo de nuestra vida yo creo que hemos ido conociendo, hemos ido madurando también y hemos ido conociendo a Dios de una manera que ha ido creciendo, de una manera que ha ido hacia la verdad, bíblicamente, ¿verdad? O sea, hacia no lo que a lo mejor me dijeron o me enseñaron, sino que a través de la palabra, pues hemos ido conociéndolo, a través de la lectura de la Biblia. Pero, ¿cuál es en estos momentos nuestro concepto de Dios? Y vamos a ver que dice la siguiente pregunta, dice, ¿sabías que no todos los personajes bíblicos tuvieron un concepto correcto de Dios? Y en estos siguientes
ejemplos, vamos a ver que algunos personajes bíblicos, aún de la Biblia, algunos de los personajes que vamos a ver a continuación, no tuvieron ese concepto de Dios, no tuvieron el concepto correcto. Vamos a ver que Faraón en Éxodo 5:22 no tuvo no tenía, ¿verdad?, el concepto correcto de Dios. Dice, Faraón no conocía a Dios, Faraón lo menospreció, y dice en Éxodo 5:2, dice, pero el rey contestó, ¿y quién es ese Dios? ¿Por qué tendría yo que obedecerlo? No conozco a ningún Dios de los israelitas, ni tampoco voy a dejar que ustedes se vayan. Sabemos, conocemos, ¿verdad?, la historia del pueblo de Israel, ¿verdad?, que querían salir de ahí, ¿verdad?, y todo, y Faraón no lo permitía. Y a pesar de todo lo que tuvo que pasar, el Egipto, ¿verdad?, para poder dejar, para que Faraón los dejara libres al pueblo de Israel, no le interesó conocer a Dios tampoco, ni lo conocía ni tampoco le interesó, y como dice aquí, ¿verdad?, lo menospreció. ¿Quién es ese Dios?, preguntó él, ¿verdad? Y porque yo tendría que conocer, que obedecerlo. Él no le interesaba ni obedecerlo ni conocerlo. No conozco ningún Dios de los israelitas, ni tampoco voy a dejar que ustedes se vayan, les contestó. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, que él no lo conoció ni tampoco lo quiso conocer, a pesar de todo lo que tuvo que vivir para poder dejar al pueblo, y lo menospreció. En el siguiente vamos a ver la viuda de Sarepta, en Primera de Reyes 17:12. El concepto de Dios, el concepto que ella tuvo en algún momento fue de un Dios que no proveía, de que no provee. Le contestó, dice, pero la mujer le dijo, te juro por Dios que no tengo pan, solo tengo un poco de harina en una jarra y un poco de aceite en una botella. Ahora estoy juntando leña para ver qué preparo para mi hijo y para mí. Después de comer probablemente moriremos de hambre, pues ya no tenemos más comida. Ella pensaba que ya era lo último, ¿verdad?, que tenía, y ya era su fin de ella y de su hijo, ¿verdad? Ella no tenía ese conocimiento de un Dios que provee, que siempre provee. Yo creo que todos lo hemos vivido en algún momento. Dios no nos deja. Y ella en ese momento, esta viuda, pues no tenía ese concepto de Dios, un concepto de un Dios proveedor, de un Dios que siempre está ahí, que siempre nos va a bendecir, que siempre va a proveer para que Él vea que, para sus hijos, para aquel que cree en Él. El salmista, bueno, dice, algunos más llegaron a tener momentos de debilidad en su concepto de Dios, pero salieron victoriosos y con su fe fortalecida. El salmista en el Salmo 10:1 dice, Dios mío, ¿por qué te quedas tan lejos? ¿Por qué te escondes de mí cuando más te necesito? El salmista pues llegó a pensar, ¿verdad?, que Dios estaba lejano, que Dios estaba muy lejos, que Dios no estaba con él. Entonces, pues podemos verlo en esta lectura, ¿verdad?, que él se sentía a lo mejor solo, ¿verdad?, aún no sentía cerca de él a Dios en esos momentos en que él escribía estos párrafos, ¿verdad? Él pensaba que Dios estaba lejos, y no era así. Dios siempre está presente, Dios siempre está a nuestro lado. El siguiente dice el Salmo 73:3. Dice, Asaf por un momento creyó que Dios era injusto, Dice, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Aquí en este texto, hermanos, yo voy a leer un poquito más adelante, donde dice, porque viene solamente el Salmo 73:3, y a mí la verdad, bueno, tuve que ir más adelante para entenderlo, y yo sé que nos va a ayudar un poquito. Dice más adelante, dice, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y los malvados. Dice, tan llenos están de salud que no les preocupa nada. No tienen los problemas de todos, no sufren como los demás. Se adornan con su orgullo y exhiben su violencia.
y dice, tan gordos están que los ojos les saltan, en la cara se les ven sus malos pensamientos, hablan mal de la gente, de todo el mundo se burlan, tan grande es su orgullo que solo hablan de violencia. Y trae algunos otros párrafos más, pero en el 13 dice, de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Entonces aquí él veía, por un momento, ¿verdad? Él creyó que Dios era un Dios injusto, que aquellos a quien obran mal, ¿verdad? Él veía que les iba bien, que estaban mejor que él, que dice, de nada me ha servido haberme guardado, ¿verdad? Y hacer las cosas bien. Pero estaban equivocados, ¿verdad? Estaban equivocados completamente. Dice, ¿dónde vamos a encontrar un concepto correcto de Dios? Nos hace esta pregunta en la siguiente parte de la lección. ¿Dónde vamos a encontrar un concepto correcto de Dios? Pues en la Biblia, ¿verdad? Vamos a leer Juan 5:39, que dice, ustedes estudian la Biblia con mucho cuidado porque creen que así alcanzarán la vida eterna. Sin embargo, a pesar de que la Biblia habla bien de mí, bueno, lo voy a leer en la Reina Valera, porque aquí fue donde más, donde yo lo entendí un poco mejor. Juan 5:39 dice así en esta versión, Juan 5:39. Dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así dice en esta versión. Escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar un concepto correcto de Dios? Pues escudriñando las Escrituras, en la palabra de Dios, en la Biblia. Es donde vamos a encontrar ese concepto. Vamos a pasar al siguiente y vamos a pasar a ver ahora sí el concepto correcto de Dios que nosotros tenemos, que nosotros alcanzamos a leer las Escrituras. Dice en el inciso A, dice Dios es eterno y santo, y lo vamos a leer Isaías 57:15. Dice, es el ser más excelso y sublime. Dice Isaías 57, 2 al 15, dice, pero voy a denunciar tu conducta que tú crees tan perfecta, porque el Altísimo, al que vive para siempre y cuyo nombre es santo, dice, yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con el humilde y afligido, y le doy ánimo y aliento. Ese es nuestro Dios, es Isaías. Voy a leerlo en esta también, espero no agarrar mucho del tiempo. 57. Es Isaías 57. 57:12. Dice, yo publicaré tu justicia y tus obras. No, creo que no. Bueno, me voy a quedar con esta, porque no lo está un poco lento mi celular, entonces me voy a quedar con esto, pero es así, en el inciso A, Dios es eterno y santo, el ser más excelso. Dice, en el siguiente dice, él es el Señor de la historia, el Todopoderoso, el Dios absoluto. Vemos en Apocalipsis 1:8 que dice, yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, el que es y era y el que ha de venir. En Apocalipsis 1:8 podemos ver esta parte. Él es el Señor de la historia, el Todopoderoso, el Dios absoluto. Ese es nuestro Dios. El inciso C dice Dios es espíritu. En Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al espíritu de Dios. Entonces ahí vemos claramente, ¿verdad? Que eso es nuestro Dios. Dios es espíritu. Ese es el concepto que tenemos, que alcanzamos, ¿verdad? En el inciso D dice, Dios ama al ser humano de una manera incomprensible. En Juan 3:16 dice, pues Dios
Amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Incomprensible, esta es la palabra, ¿verdad? No, solamente nuestro Dios pudo hacer eso de eso tan fuerte de entregar a su único hijo. A su único hijo es incomprensible, esa es la palabra. Juan 3:16, ahí podemos verlo. En el inciso E dice, Dios es veraz, nunca miente, según Números 23:19. Dios es veraz, nunca miente, Números 23:19. Aquí está. Dice, Dios no es como los mortales, no miente ni cambia de opinión. Cuando Él dice una cosa, la realiza. Cuando hace una promesa, Él la cumple. Dios es veraz. Dios es omnisciente. En Job 37:16 dice, Dios mira todo. Oh, Dios es omnisciente. Vamos a leer Job 37:16, ya me va a pasar al siguiente texto. ¿Sabes tú cómo flotan las nubes en el aire? Prueba admirable de su perfecta inteligencia. Dios todo lo sabe, todo lo sabe. Dios es omnisciente, Él todo lo sabe. Dios mira todo, segunda de Crónicas 16:9. Dice así, pues el Señor está atento a lo que ocurre en todo el mundo, para dar fuerza a los que confían sinceramente en Él. En esto has actuado como un tonto, porque de ahora en adelante tendrán más guerras. Así dice en Segunda de Crónicas 16:9, Dios mira todo. Él como Dios omnisciente, como Dios omnipresente, ahorita lo vamos a ver ese concepto, él lo sabe todo y él lo conoce todo. Vamos a ver, Él sabe nuestras necesidades en Mateo 6:8. Dice así, o conoce todo, es el Salmo 139, nos regresamos para poder leerlo. Salmo 139, Dios dice, tú conoces todas mis acciones, aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. Dios nos conoce, Dios conoce nuestros pensamientos, dice la palabra que Él conoce hasta cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza, y Él sabe el nombre de las estrellas y cuántas hay. Entonces Él sabe todo. Él sabe de nuestras necesidades. En Mateo 6:8 dice, no sean como ellos, porque su Padre ya sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Y en eso muchas veces nos refugiamos, ¿verdad? De que antes de que nosotros pidamos, Dios ya lo conoce, Dios ya lo sabe. Sin embargo, pues Dios se agrada, ¿verdad? De que le pidamos. Y se agrada de suplirlas. Vamos a ver Filipenses 4:19. Dice, por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Vamos a pasar al siguiente. Dice, Dios es omnipotente. En Salmo 139:7, del 7 al 10. Dice así, ay, está muy pequeño. Dice así, ¿a dónde podría ir lejos de tu espíritu? ¿A dónde huiría lejos de tu presencia? Si yo subiera a las alturas de los cielos, allí estás tú. Y si bajara a las profundidades de la tierra, también estás allí. Si levantara el vuelo hacia el oriente o habitara los límites del mar occidental, aún allí me alcanzaría tu mano. Tu mano derecha no me soltaría. Y el siguiente salmo dice, el Señor está cerca de los que lo invocan con sinceridad. Amén. Dios es omnipresente, está en todo lugar. A lo mejor no lo podemos comprender, pero a lo mejor antes yo no lo comprendía, ¿verdad? Yo decía, ¿cómo Dios está aquí y está en todo lugar? Y Dios, sin embargo, Dios nos da esa luz, ¿verdad? Para creer que Dios, porque esa es la fe, el creer en lo que no vemos, ¿verdad? Y vemos que aquí, ¿verdad? En esta lectura que hemos tenido, que Dios es omnipresente. Él está en todo lugar, en todos lados, Él lo sabe todo.
Y bueno, el siguiente dice, Dios se manifestó y se dio a conocer a través de Jesucristo. Vamos a ver Hebreos 1 del 1 al 3, dice así. Dice, en tiempos antiguos Dios habló a nuestros antepasados muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en estos tiempos últimos, nos ha hablado por su Hijo, mediante el cual creó los mundos y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Él es el resplandor glorioso de Dios, la imagen misma de lo que Dios es y el que sostiene todas las cosas con su palabra. Con su palabra poderosa. Después de limpiarnos de nuestros pecados, se ha sentado en el cielo a la derecha del trono de Dios. Dios se manifestó y se dio a conocer a través de Jesucristo. Así es, Dios envió a su Hijo para morir por nosotros y eso habla del gran amor de Dios y en eso se ha manifestado su amor y su misericordia hacia nosotros. Y bueno, sabemos también que un concepto importante que, bueno, no viene aquí, pero sabemos que Dios es omnipotente y podemos verlo así. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente y Dios es omnipotente. Él todo lo puede, todo lo puede. No tengamos duda de ello, de que Dios es todopoderoso. Y bueno, vamos a concluir ya esta lección. Espero que haya sido de mucha bendición, que haya quedado muy claro, que lo hayamos entendido y que sea de bendición sobre todo. Eso es lo que se espera, que sea de bendición para nosotros, que enriquezca nuestra vida, que podamos ver, ¿verdad? Que tener un concepto de Dios lo podemos lograr, lo podemos tener a través de la palabra. Solo a través de ella podemos tener ese concepto correcto de Dios. El no dudar, ¿verdad? De que tenemos un Dios que nos va a proveer, el no dudar, ¿verdad? Que nunca pensar que Dios está lejano como lo pensó, como lo pensó el salmista, no dudar, ¿verdad? De que Dios está con nosotros en todo momento, de no menospreciarlo nunca, jamás, como lo hizo Faraón, al contrario. Conocer de Dios es querer saber más de Él, querer estar más en su presencia, es tener hambre y sed de su palabra y de su amor y de su misericordia. A eso nos lleva el conocer de nuestro Padre. Vamos a leer la conclusión. Dice, tener un concepto correcto de Dios nos capacita para reaccionar adecuadamente en las diversas circunstancias de la vida. Cada ocasión que enfrentes una determinada circunstancia, ten presente que Dios está contigo. Pregúntate entonces, ¿de qué manera Dios se quiere dar a conocer a mi vida mediante esta situación? Entonces pídele a Dios que se manifieste en tu vida. Es muy enriquecedora la conclusión. Tener presente, ¿verdad? Que Dios siempre está con nosotros, como lo mencionaba yo hace un momento. Y entonces, en cada ocasión, en cada circunstancia, y entonces preguntarnos qué es lo que Dios me quiere decir, qué es lo que Dios me quiere dar a conocer. ¿Qué es lo que quiere Dios que yo conozca? Yo creo que a nuestro Padre le agrada, ¿verdad? Que tengamos ese concepto de Él, de un Dios bueno, de un Dios amoroso, de un Dios de misericordia. Él quiere que conozcamos lo que Él quiere para nosotros y lo que Él quiere de nosotros. Y bueno, por mi parte ha sido todo. Que Dios les bendiga.